sistemas familiares. Reúnen algunas características particulares que las vamos a ver sistemáticamente en la clínica, en la asistencia y en la interacción con ellos. Brindar algunas herramientas para poder intervenir, sobre todo eficientemente y de forma cuidada, porque son sistemas que generan mucho desgaste en el equipo, mucho en los profesionales, después vamos a ver bien por qué. Entonces es muy importante tener algunas herramientas para poder ayudarlos lo mejor posible y a la vez poder cuidarnos y preservarnos. Y por último, que es algo muy importante para atender a estas familias, es clarificar y pasar en limpio cuáles son nuestros objetivos en cuidados paliativos cuando trabajamos con familias, ¿sí? Primero que nada les voy a dar una definición de familia que para mí es la que más me ayuda en este momento. Hace un ratito hablábamos con Tania y surgió en el Congreso de Cuidados Paliativos acá en Argentina, que el concepto de familia, lo que consideramos familia, está como muy puesto en cuestión debido a un montón de cambios, los cambios con los movimientos feministas, los cambios con todo el tema de la diversidad, con la fecundación asistida, los cambios en la subjetividad de la época, que cada vez vemos personas que están solas, familias unipersonales. Todo eso produce un gran desafío para nosotros, para asistirlos, para comprender, bueno, qué decimos cuando decimos qué familia. Y a mí me gusta esta definición que es de Pauline Boss, que dice que es un grupo íntimo de personas con las que uno puede contar a lo largo del tiempo para obtener y brindar consuelo, cuidados, apoyos, sustento y proximidad emocional. Puede estar constituida por las que nos criamos, como la familia de origen, y o por las que elegimos en la vida, que es la familia elegida. Lo importante es que esta red de personas nos brindan presencia psíquica y física. Y yo lo que me pregunto a la hora de definir lo que es una familia es qué es lo que cuenta en ese grupo. Y lo que cuenta y es importante en el grupo que vamos a considerar como red familiar o red afectiva tiene que ver con el amparo, con la subjetivación, con que provean reglas de regulación de la conducta, con que puedan proveer cuidado, más allá de lo biológico, la alianza o el rol que cada una de estas personas tengan, ¿sí? La familia es un sistema abierto y como todo sistema abierto va cambiando con la época histórica y va cambiando en su estructura también. Por eso es un concepto que está en continuo movimiento y todo el tiempo se está como redefiniendo. Pero me parece, o al menos lo que a mí más me sirve como norte es pensar, bueno, ¿qué cuenta a la hora de pensar quién es familia de esta persona? Bueno, aquel grupo que brinda cuidado, que brinda subjetivación, que brinda pertenencia y que brinda regulación, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de personas más pequeñas. Todos o la mayoría debemos haber experimentado que cuando en un sistema como es la familia, que es un sistema interdependiente, cuando alguno de los miembros se enferma y muere, eso produce un gran desequilibrio en el sistema. ¿Por qué? Porque somos seres en relación, entonces cualquier cosa que le pase a uno de los miembros inevitablemente va a afectar al resto de distintas maneras. Hay factores que son muy importantes en ese desequilibrio que va a suceder en el sistema familiar, que tienen que ver con la edad del paciente, la fase del ciclo vital familiar. No es lo mismo una familia recién constituida, una familia que los hijos ya son grandes, una familia donde ya los hijos no están y quedan solo los adultos, o en la etapa de la vejez, ¿sí? El rol que esa persona desempeñaba en el sistema, cómo son los patrones de afecto, de poder en esa familia, si se permite la expresión emocional, qué cosas están permitidas y no con el enojo, con la tristeza, con la organización de las tareas, y después también los factores socioculturales. Cuando Lorena me propuso dar esta charla, yo pensaba que era un poco complicado porque no conozco muy bien la realidad
sociocultural de las familias de otros países. Yo puse un caso clínico que es argentino, ¿no? Y a uno se le deben escapar un montón de cuestiones que son propias de cada cultura y de cada país. Pero bueno, va el intento de brindarles algunas herramientas. ¿Por qué, más allá de que la familia es nuestra unidad de asistencia junto con el paciente, por qué vamos a ir a evaluarla, por qué vamos a intervenir con ellas? Un poco en este sentido yo les decía, la primera cuestión es la interdependencia. ¿Qué vamos a evaluar en las familias o para qué vamos a evaluar? Primero porque evaluar al sistema nos permite conocer mejor cuáles son las necesidades del paciente. Nos permite conocer mejor cuál es la historia de ese paciente, en qué trama histórica ocurre la enfermedad. Nos permite también una evaluación exhaustiva, conocer las necesidades que esa familia tiene, cuáles son sus puntos de urgencia, cuáles son sus recursos y dónde van a estar presentados los problemas o las dificultades. Hay una pregunta muy importante que nos hacemos al evaluar a una familia, que es, ¿tiene esta familia los recursos emocionales, sociales, relacionales y de conocimiento para cuidar a esta persona que está enferma y también para cuidarse a sí misma? ¿Hay alguna situación, problema personal de alguno de sus miembros o del sistema en general que impida esta tarea? Y nos preguntamos si esa dificultad es posible de trabajar, ¿sí? Para mí, en la tarea cotidiana con mis pacientes y con las familias, la evaluación es como un punto de partida sumamente importante. Si una evaluación y un diagnóstico situacional está bien hecho, y de acuerdo a la realidad del otro, no de acuerdo a mi mapa personal, vamos a tomar mejores decisiones y probablemente nuestra tarea sea más eficiente. Por eso para mí es fundamental partir de una buena evaluación. ¿Qué vamos a evaluar en un diagnóstico situacional básico? Primero, el estado actual del paciente, la historia de la enfermedad. Para mí este es un punto sumamente importante. Cuando uno está interviniendo tiene que saber, bueno, en qué instancia o en qué estadio de la enfermedad está ese paciente, cómo empezó con eso, porque no vamos a intervenir de la misma manera con un paciente que recién esté diagnosticado, que tiene determinado pronóstico, que con un paciente que esté en final de vida, ¿sí? O que tiene un pronóstico malo a corto plazo. No vamos a intervenir de la misma manera ni con él ni con la familia. Vamos a evaluar qué sabe ese paciente de lo que le está pasando y también qué sabe la familia, ¿sí? Una cosa es lo que les dicen y lo cognitivo, y otra cosa es lo que entienden y lo que pueden aceptar. Entonces, uno minuciosamente intenta saber, bueno, a veces cuando tenemos una reunión familiar, bueno, ¿qué saben de esto que está pasando? ¿Qué les han dicho los médicos? Y poder poner a punto que todos más o menos manejen la misma información, ¿sí? A veces las reuniones, la primera reunión con el equipo médico y con psicología puede ser para ver esto, bueno, ¿dónde estamos parados con respecto al conocimiento del proceso de este paciente, con respecto al pronóstico? Y quiero destacar acá esta diferencia entre lo que es entender y aceptar, ¿no? Porque a veces se le puede dar un montón de veces una información a un familiar, por ejemplo acá sucede mucho con el tema de la alimentación, que no tiene que comer porque se puede aspirar, que en realidad que coma lo que le gusta aunque sea poquitito porque ese es el objetivo, que no va a cambiar lo que tiene que ver con lo nutricional, y por ahí eso se explica un montón de veces y al ratito el familiar dice sí, pero no come, ¿no? Y yo le digo a los médicos que hay un largo camino entre lo que es entender y lo que es aceptar, porque aceptar que ese paciente no come y va a comer poquitito tiene que ver con poder aceptar la etapa de la enfermedad y la situación en la que está su ser querido. Entonces son dos cuestiones distintas. Evaluamos la naturaleza. ¿Alguien me habló? No.
Evaluamos la naturaleza y el curso probable de la enfermedad, el estadio y la historia vital de esa persona, los recursos que tiene para enfrentar la situación, su historia de afrontamientos. Este es todo un capítulo dentro de lo que es respuesta psicológica a la enfermedad. En cuanto a la familia, evaluamos lo más exhaustivamente posible la estructura, la dinámica de los roles, cómo está distribuido el poder, si tiene o no percepción de apoyo, y cada uno si tiene percepción de apoyo del resto, en qué momento vital están, porque también vamos a ir viendo todo el tiempo las tareas vitales que pueden tener distintos miembros de la familia, que puedan conciliarse con el cuidar, ¿sí? Eso también es muy importante. Si son familias más endogámicas o más fusionales, o si son más dispersas, son todos datos que nos van a dar pautas para tomar decisiones para ayudarlos en el tema del cuidado, ¿sí? Vamos a evaluar también, y acá esto es bien interdisciplinario, los niveles de estrés y en qué área están, si están en el área emocional, en lo socioeconómico, No. ¿sí? Y por último vamos a hacer como algo bien único un listado de problemas y de conflictos o necesidades de ese paciente y de esa familia en particular, ¿sí? Todo lo anterior también es absolutamente singular, porque uno tiene que ir al encuentro del otro y ver qué es lo que evalúa como necesidad, como problema. Pero después cada familia va a tener como su foco o su área donde están localizadas las cosas que por ahí son más difíciles. Y ahora vamos a ver un poquito las características de lo que denominamos familias graves. Las familias graves son sistemas que tienden mucho al aglutinamiento. Acá hay un dibujito de un librito que yo uso mucho, que es para niños, pero lo uso mucho con adultos, que se llama La familia de la soga. La familia de la soga es una familia que están todos atados, entonces tienen que moverse todos juntos. Y esta es un poco la característica de las familias graves. El aglutinamiento, ¿sí? Los límites son difusos, por lo general no están muy claros. Esto los lleva a cierta desorganización e inestabilidad. Hacen como un manejo del estrés, cualquier cosa que le pasa a un miembro repercute en todos y como de manera amplificada, entonces les cuesta organizarse, mucha desregulación emocional. Vamos a ver que hay roles confusos, porque si no hay límites, falta la claridad de quién asume cada rol y cada tarea, los límites son difusos, vamos a encontrarnos con percepciones distorsionadas y con roles conflictivos. Dentro de las familias más graves todavía, ¿sí? Algunas de las cuestiones, que esto lo aportó la sistémica y que son cosas muy importantes, al punto de que pueden generar patologías severas. Tenemos las coaliciones transgeneracionales. Una alianza es una unión de dos personas. Las coaliciones son una alianza de dos personas en contra de una tercera, ¿sí? Yo voy a poner el ejemplo de una familia donde, por ejemplo, un padre, está enferma la madre, y un padre y la hija están como aliados en contra de otra hija menor, porque determinan cómo se tiene que vivir la enfermedad de la mamá. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Y a veces estas coaliciones son transgeneracionales, que se saltea una generación. Por ejemplo, una abuela con un nieto, o un hijo con un padre también podemos ver, pero a veces suelen saltearse alguna generación. Otra de las cuestiones que vemos en las familias graves tiene que ver con los juegos sucios. Esto es algo que definió la Escuela de Palo Alto y Mara Palazzoli, que son, tomando la metáfora del juego, determinadas pautas relacionales que se van sistematizando en la familia. Una, por ejemplo, es la instigación, ¿sí? Donde uno de los miembros es como que le llena la cabeza al otro en contra de otro. Eso es muy común verlo
Todas estas cosas se estudiaron mucho para la psicosis, ¿no? Porque lo que sostienen los sistémicos de alguna manera es que estos juegos sucios o estas pautas relacionales lo que hacen es que eclosione en alguno de los miembros la psicosis. El embrollo es otra porque tiene que ver con la confusión. Bueno, este es todo un tema muy vasto. Otra de las cuestiones que vamos a ver en las familias graves, y esto nos influye mucho al equipo tratante, es la imposibilidad de diálogo. La palabra no está jerarquizada como vehículo de comunicación, por lo general son monólogos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho tolerar y aceptar la diferencia. Las familias aglutinadas creen que tienen una sola creencia, que es muy rígida, y por lo general lo que uno observa es que ellos saben lo que les pasa a todos. Yo sé lo que mi mamá necesita, yo sé lo que mi mamá quiere comer, yo sé lo que mi mamá quiere. Esto está como muy presente en estas familias, por eso la palabra como comunicación, como expresión de una necesidad, está un poco imposibilitada. Las creencias suelen ser muy rígidas, porque si no hay lugar para lo diverso hay que agarrarse de creencias como universales para esa familia en particular, y bueno, los Pérez nunca lloran, ¿no? O los Pérez somos todos para uno y uno para todos, ¿no? Hay como creencias generales muy rígidas que pautan cómo se debe actuar, cómo se debe sentir en esa familia. Lo que va a llevar a una cuestión importante en conflicto con la autonomía de cada uno de sus miembros, ¿sí? Por eso vamos a ver que va a haber siempre como, en los más sanos, un conflicto entre la autonomía y la dependencia, porque pertenecer a esta familia cercena bastante la exploración del mundo, las cuestiones autónomas, el poder sentir distinto, el poder pensar distinto. Por lo general se vive como una traición, ¿sí? O por lo menos es juzgado o es descalificado, y tenemos que pensar que son sistemas de pertenencia, donde por ahí descalificar implica sentirse como excluido o como no perteneciente, inconscientemente como que se castiga de esa forma, ¿no? Entonces, algunos ni siquiera lo cuestionan esto, y por ahí miembros que son un poco más sanos lo ven, pero quedan entrampados en cuestiones que tienen que ver con pertenecer y cumplir a rajatabla las creencias, o poder empezar a tener un pensamiento propio. En mi experiencia de muchos años, en algún momento voy a hacer algo escrito sobre esto, yo creo que si bien el enfermar responde a un montón de cuestiones y es multívoco, pero hay una cuestión emocional, y en mi experiencia con pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer, he visto por detrás este gran conflicto entre la autonomía y la dependencia, donde a veces la salida, más allá de todo el resto de las cuestiones que no son emocionales, que tienen que estar presentes para que alguien enferme, pero desde lo emocional a veces la salida es la enfermedad, para poder resolver este conflicto entre la lealtad a un sistema que es muy rígido y la necesidad de salir de ese sistema. Esto, me hago cargo, es absolutamente una observación personal. En estos sistemas también vamos a ver el predominio de la endogamia, digamos. Los mejores somos los de adentro, que sabemos todo, que sabemos cuidar muy bien, y el afuera es peligroso. Esta es otra cuestión también que va a atravesar nuestro vínculo con estas familias. Lo vamos a ver en el caso que yo les voy a compartir, pero ellos por lo general piden que nosotros seamos uno de ellos, y demandan de esta manera, y todo lo que viene de afuera o lo que se opone va a ser visto como peligroso o como para dejarlo afuera. Y hay a veces una oscilación permanente entre límites excesivos, subsistémicos, o inexistencia de los mismos. Son como una gran masa que se mueven para un lado y para otro como si fueran uno. Y vamos a ver también el modo comunicativo doble vincular, que esto está relacionado con lo que les contaba antes, de los juegos sucios, ¿sí? El modo de comunicación
doble vincular es bien complejo, pero sintéticamente sería como dos mensajes que son contradictorios. Por ejemplo, en esta familia cada uno es libre de seguir su camino y hacer lo que quiera. Mamá se siente mal, tenemos que estar todos con ella, ¿no? Ahí hay dos mensajes, uno concreto y otro más abstracto, que son contradictorios, pero eso no sería el problema mayor. El problema es que es dentro de un sistema de poder y de pertenencia donde está como imposibilitado cuestionar esa incongruencia. Entonces el paciente o la persona queda como encerrada entre estas dos cuestiones, que si cumple con el mandato de que cada uno es libre, falta la otra parte, y si cumple con quedarse con mamá cuidándola, porque todos nos quedamos, no puede hacer caso a la otra parte del mandato, que es ser libre. Son enunciados paradojales que son a veces enloquecedores. Lo que está prohibido es metacomunicar en estos sistemas por las cuestiones del afecto, del poder, de la lealtad. Lo que está prohibido es decir, bueno, me estás diciendo dos cosas que son distintas, que son incongruentes, y yo haga lo que haga siempre voy a quedar en falta. Que esto es un poco lo que se trabaja desde lo terapéutico. Por lo general vemos agotamiento individual y familiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso que les voy a presentar, como que en vez de turnarse, que uno vaya a descansar, que pueda volver y que otro se quede a cuidar, que otro vaya un rato a encontrarse con alguien, a tener un momento de respiro, cuidan todos juntos, descansan todos juntos, y eso produce un gran agotamiento. A veces solemos encontrar antecedentes psiquiátricos en alguno de los miembros de la familia de origen, y lo que vemos mucho en estas familias es el congelamiento del tiempo en alguna etapa, que por lo general tiene que ver con las etapas cuando los hijos tienen que salir. La etapa de la familia que tiene que volverse, que se tiene que abrir, se tiene que volver más dispersa en el momento en que los hijos crecen y tienen que hacer su vida. Por lo general hay como un congelamiento en esa etapa familiar. Y después lo que vamos a ver es síntomas ante el mal manejo de las situaciones de estrés. Porque con esta cuestión donde todo lo que le pasa a uno está muy amplificado, donde está desregulada la reacción y todo es como muy grave, muy importante, muy masivo, bueno, vamos a ver cuadros de depresión, mucha ansiedad o algunos otros síntomas que nosotros conocemos y abordamos, ¿sí? Esto un poquito en torno a las familias graves. Vamos a hacer al costadito como una lista de lo que tiene que ver con una buena funcionalidad familiar. Acá hay una autora que habla de la familia suficientemente buena, tomando un tema de Winnicott, que es la madre suficientemente buena, ¿no? La familia buena, la familia funcional es la familia flexible, que puede en todas sus etapas ir cambiando y ajustarse a las necesidades de cada uno de sus integrantes y del entorno. Una familia que cuando los hijos son chicos está más cerrada, que cuando son adolescentes puede abrirse, que puede permitir el ingreso de otros miembros, que puede permitir la salida y que alguien salga y vuelva a entrar. Están abiertos al crecimiento y al cambio, dan pertenencia, porque es necesario pertenecer, pero respetan la autonomía. En las familias funcionales está respetado por sobre todo esto, que cada uno de los miembros, de acuerdo a su etapa vital, pueda cumplir con sus tareas, y a la vez, en el caso de una enfermedad, cuidar y participar del cuidado del enfermo. Está el diálogo, se permite lo diádico. En las familias graves, los subsistemas de dos son difíciles, siempre va a intervenir un tercero y va a haber vínculos o relaciones conflictivas. En las familias más funcionales se respetan los subsistemas, el subsistema fraterno, el subsistema de la pareja, de la madre con un hijo, de la madre con los hijos. Hay lugar para todos y para los subsistemas también, lo que es absolutamente sano.
¿no? Y nadie se siente mal porque dos hermanos por un rato se juntan, o porque un padre hace algo con uno de los hijos y después lo hace con otro, se tolera la exclusión, y se tolera la pertenencia a la díada. ¿Mm? En cuanto al proceso de adaptación familiar, cuando acontece alguna cuestión crítica como es una enfermedad o como es la posible pérdida de un ser querido, vamos a ver que es un proceso continuo. Cuando aparece la enfermedad o el diagnóstico se produce un desequilibrio en ese sistema, que es un desafío a una nueva reorganización, integrando esto que les está pasando. Cada momento de la enfermedad es un nuevo desequilibrio y una nueva invitación a adaptarse, a ajustarse y a reorganizarse. El diagnóstico, que es el pasar de un miembro de estar sano a estar enfermo, el pronóstico, los tratamientos, los cambios físicos, la pérdida de autonomía, cuando alguien tiene que dejar de trabajar, cuando tiene que empezar a estar en la cama, cuando tiene que empezar a usar una silla de ruedas. Ustedes saben que la enfermedad es un camino de pérdidas y microduelos, y bueno, y el sistema tiene que también ir como ajustándose todo el tiempo a cada uno de estos cambios. Entonces, ese es el proceso de adaptación familiar, que empieza, terminan con una cosa y vuelve a empezar con otra, y continuamente se está dando este juego de desequilibrio y ajuste y nueva reorganización integrando este cambio. Este proceso puede bloquearse en algún momento, entonces vamos a hablar de disfuncionalidad o de dificultades en el proceso de adaptación. Y vamos a ver que las conductas adaptativas son todas aquellas conductas que ayuden a las familias a integrar mejor a su biografía, a su historia, esto que les está pasando, y a la vez que puedan cuidarse, y si bien no va a ser lo mismo que en otros momentos de la etapa familiar o de la vida familiar, que puedan de todas maneras cumplir con sus tareas vitales. Digamos, que no se abandone el trabajo, que no se abandone el estudio, que si hay adolescentes esté permitido la salida, juntarse con sus pares, ¿sí? La familia se va a ver atravesada y condicionada por la tarea del cuidado y por lo que les está pasando, pero es importante encontrar el equilibrio con las tareas vitales de los miembros en cada momento. Este es uno de los grandes desafíos, ¿sí? Y van a ser aquellas conductas que, bueno, que ayuden a optimizar recursos, a resolver las cuestiones que se vayan presentando, si es necesario a pedir ayuda. En las familias funcionales o suficientemente buenas, a mí me gusta llamarlas así, vamos a ver que hay una comunicación clara, abierta, por ahí hay como momentos de sentarse y ver cómo se resuelven las cosas, cuál es la mejor manera, están más ejercitados en lo que es la resolución de problemas, hay negociaciones, se establecen acuerdos. ¿Por qué? Porque se puede utilizar la palabra y el diálogo y porque se toleran las diferencias. Esto que les decía recién, hay capacidad de dar y de pedir ayuda y apoyo. Los vínculos son como más sólidos, porque los límites ayudan a poder diferenciarnos, pero también consolidan aquello que se limita y traen mucha claridad, ¿sí? De qué se espera por ejemplo, de la pareja conyugal, qué se espera de un hijo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los límites es sumamente sano, y bueno, nosotros en terapia familiar decimos que el límite es afecto, porque el límite es necesario. Hay como un sentido de pertenencia que da bienestar porque se vive como apoyo, no como algo que nos siempre pertenecer a un vínculo condiciona, ¿no? Porque nos da otras cosas, pero tenemos que ceder en algunas otras. Pero es una pertenencia que da sensación de apoyo y de bienestar. Las interacciones entre los miembros son regulares, son flexibles,
hay contacto con otros grupos, el afuera no es peligroso, el afuera es un intercambio donde hay que cuidarse, pero no hay percepciones de que el afuera es terrible, que el afuera es peligroso, que hay que desconfiar de lo que viene de afuera, como pasa en las familias graves. Se buscan soluciones creativas a los problemas, los roles son más flexibles, y por sobre todo hay espacio para la autonomía de los grandes y por sobre todo para la autonomía de los hijos. Esa es una de las cuestiones más importantes. Se encuentra como un límite, en la medida de las posibilidades, un límite óptimo entre la pertenencia y que cada uno pueda dibujar su propio camino. Bueno, hasta acá tenemos entonces un poquito las características de las familias graves, a predominio fusional, con todo lo que ahora vamos a ver qué implica, y las características de una familia con sus cosas, en un gradiente donde podemos poner la flexibilidad, la comunicación y todas las cosas, pero como a predominio más funcional. Ahora yo les voy a compartir una viñeta clínica, ¿sí? de una familia que atendimos hace unos años, que como todas estas cuestiones nos ayudan mucho en el aprendizaje, muchísimo, y por eso yo lo tomo cuando doy esta clase de familias graves. Se trata de una paciente de 61 años con diagnóstico de cáncer de páncreas en septiembre del 2016. Esta paciente se atendió más o menos en el 2017, ¿sí? Evoluciona con múltiples complicaciones en diciembre, con múltiples complicaciones. En diciembre presenta náuseas e intolerancia a la ingesta oral, por lo cual se realiza cirugía paliativa, anastomosis. En enero continúa con la imposibilidad de ingesta, por lo que se decide internación para colocación de una sonda nasogástrica. Está en tratamiento con quimioterapia al momento donde se realiza la primera entrevista. Tiene información diagnóstica la paciente de lo que le sucede, y en cuanto al pronóstico, si bien no recibió información, tiene clara percepción del mismo, ya que ha acompañado la misma situación en dos personas muy significativas de su entorno, en su mamá y en su tía, el mismo diagnóstico, y no hacía mucho tiempo. Y esta paciente decía, esta película yo la vi varias veces. Este es un ejemplo de cómo la información a los pacientes no les llega solo de lo verbal, como decimos a veces, y de lo del médico, sino también de la propia historia, del cuerpo, y cuántas son las fuentes que transmiten información. Esta paciente tenía muy claro su pronóstico, aunque nadie se lo había explicitado. Manifiesta intensa angustia e impotencia, significando la enfermedad como una contundente amenaza, como una sentencia de muerte, ¿sí? Parecía como si estuviera todo el tiempo, la sensación era como si estuviera todo el tiempo atajándose de un derrumbe, en un estado como muy traumático, como de sentencia. Ella lo vivía como que iba camino a la muerte. Ella decía, no puedo comer, porque no podía comer, no puedo dormir y no puedo expresar. Le costaba, se había dedicado a la docencia y a las artes plásticas, pero le costaba mucho poder expresar, y ahora vamos a ver por qué, lo que le pasaba. Evaluamos en ella un síndrome de desmoralización. No podía encontrar sentido ni conectar con ningún aspecto de sus áreas vitales. No. Había desesperanza frente a las medidas terapéuticas. Ella decía que se sentía empantanada, sin salida, y todo lo que se le proponía ella lo tomaba, pero sabiendo o manifestando que no iba a servir, ¿no? Había mucha ambivalencia, porque por un lado decía, no, ¿para qué? Si esto no me va a ayudar en nada, pero por ejemplo pedía 2 visitas semanales, ¿no es cierto? Muchas dificultades en torno a los cambios en la imagen corporal,
que generaban un aislamiento importante de la paciente de su entorno. Era una paciente que tenía muchas amigas, que tenía familia, pero no permitía que nadie la viera, solo su familia nuclear, sus 2 hijas y el esposo. Tenía una hija mayor que vivía con ellos al momento de la enfermedad porque se mudó a la casa, y una hija menor que tenía su trabajo, que estaba por casarse. Así estaba compuesto el núcleo familiar. La mayor tendría 35 más o menos, 38, y la menor alrededor de los 30. La respuesta emocional que tenía esta paciente, lo que uno evaluaba de su procesamiento de la enfermedad, perturbaba actividades que serían posibles si esa respuesta no estuviese instalada, digamos. Había cosas que la paciente podía hacer desde lo clínico, aunque no se puede aislar del todo, que no las llevaba adelante por cómo estaba procesando y cómo estaba viviendo lo que le pasaba. Y esto la conducía a prescindir de fuentes de gratificación. Había cosas que no hacía, no porque estaba imposibilitada, sino por cómo se sentía emocionalmente. Este es uno de los criterios de trastorno adaptativo. En marzo del 2017, ante un cuadro de oclusión intestinal, es internada y permanece institucionalizada hasta su fallecimiento. En una primera etapa de la internación prevalece mucho el enojo de esta paciente. ¿De qué sirve que a uno lo atiendan? ¿Y cómo se hace con esta lucidez? Ya sabes cómo me podés ayudar. Tenía una frase que era muy conmovedora que decía: yo te pido que le bajes el volumen a mi cabeza. Realmente había mucho, mucho sufrimiento emocional y existencial, irreductible de alguna manera. Comienza con trastornos cognitivos leves, se evalúan escasos recursos de tolerancia al malestar, comienza con desasosiego al conectar con su situación, pide estar más dormida, primero al equipo, luego delante de su familia, se inicia sedación paliativa y fallece a fines de abril con 40 días de internación y 15 días de agonía, estando sedada. Bueno, esto es muy sintéticamente un caso que fue muy intenso, y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las características. Primero, las dificultades con la familia. La paciente, evidentemente, podíamos valorar una dificultad de adaptación severa y falta de recursos emocionales para poder ajustarse a la situación. Digamos, se intentaron se pusieron en marcha infinitos recursos, pero había como muy poco recurso para poder ajustarse a lo que le estaba pasando, integrarlo y tomar lo que se podía. La familia era muy aglutinada, afrontaban esta situación resignando espacios propios y planes vitales de manera extrema. ¿Sí? Esto que yo les decía que, por ejemplo, exigían de quedarse a dormir todos en la casa con la madre, o cuando estaban en la clínica tenían que estar todos, solo la hija menor era un poco la que se retiraba porque tenía una pareja, pero eso era juzgado o descalificado o enjuiciado por el resto de la familia. Uno entraba a la habitación y tenían todo cerrado y a oscuras durante 40 días. Y cuando se intentaba facilitar momentos de respiro, de organizarse de otra manera, era muy poco lo que se lograba, porque era como que necesitaban, o el mandato era estar todos juntos para cuidar mejor a esta mamá. La hija mayor había dejado su trabajo cuando nosotros la conocimos, se había mudado a la casa paterna para cuidar a su mamá, y la vida se convirtió solo en eso por todos esos meses, lo cual ahí tenemos un indicador de lo que puede ser un duelo complicado, ¿no? Porque no había continuidad. Una vez que su mamá no estuvo, no había continuidad de cosas vitales porque habían sido todas absolutamente interrumpidas.
Por eso veíamos como situación de riesgo en esta hija, quien había dejado desde noviembre todas sus actividades y se dedicó todo el día a cuidar a la paciente. Otra de las cuestiones es que esperaban esa misma intensidad de los profesionales tratantes, lo que se traducía en una demanda que era agotadora y excesiva, digamos. Pedían que el equipo tratante fuera como uno de ellos, que estuviera absolutamente disponible, con la misma intensidad y pensando lo mismo que ellos todo el tiempo. Por eso yo les hablaba, cuando les decía esto de los límites difusos, también lo establecían con el equipo. Esto suele pasar en las familias aglutinadas, ¿no? que son muy demandantes, que piden cosas que exceden al rol profesional. Tenían expectativas irrealistas, se evaluaban dificultades importantes de aceptación de lo que estaba sucediendo, con expectativas irrealistas que se expresaban en exigencias desmedidas, alimentación y actividad hacia la paciente y hacia los profesionales. Todo el tiempo, a pesar de que se trabajó un montón, le pedían a esta señora que comiera. Cuando ella decía que no se podía expresar era porque era muy difícil con esta familia que tenía el discurso de esto vamos a salir, vos tenés que salir de esto va a pasar, que visitaban un montón de médicos y cuando algún médico oncólogo no les decía lo que ellos querían escuchar, iban a otro. Por lo tanto, para esta paciente que tenía una percepción tan clara de su pronóstico, bueno, le resultaba sumamente difícil expresarlo, y una vez que con ayuda pudo expresarlo, que sea escuchado y que finalmente de alguna manera sea respetado. Esta es una de las cuestiones más difíciles. Yo cuando trabajo con esta familia siempre uso una pregunta cuando surgen cuestiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué coma? Bueno, ¿y eso para quién sería bueno? ¿No? O que juegue o que reciba una visita, ¿no? Entonces, bueno, ¿para quién sería bueno esto? Para la paciente que nos está diciendo que necesita otra cosa, para vos que creés que eso sería bueno para ella, pero que nos está diciendo que no. Es como una brújula esta pregunta, ¿no? Esto que proponés sería bueno para quién. Bueno, evaluamos dificultades de adaptación en la familia, importantes, con síntomas de ansiedad importantes en el esposo de la paciente y en la hija mayor. Y en la etapa final, que fue la más difícil de todas, veíamos mucha ambivalencia, mucha disconformidad, ¿no? Por un lado nos decían, no, porque esta paciente está abandonada en un buen lugar y con el equipo domiciliario que pasaba para hacer una continuidad de los cuidados, pasaba también siguió asistiéndolos, sumándose al equipo que estaba en el sanatorio. Entonces, por un lado nos decían, no, porque está abandonada, entonces pedíamos que pasaran más, no, porque a cada rato vienen a preguntarle cómo está, bueno, no, entonces que pase solo el médico de paliativos y que lleve, no, pero no puede ser que venga solo un médico, bueno, esto era continuo, mucha disconformidad, la creencia fuerte de que exigir ayuda, que se despierte, que se levante, que desayune, que haga algo, que se entretenga, que le llevaban cosas para recortar, para pintar, y que esto pasa a veces, y cuando esta creencia está en las familias es un indicador para hacer entrevistas familiares, ¿no? Creer que exigir un poquito, si vos pones un poquito de voluntad, podés. Cuando cuesta entender que es una imposibilidad, no una falta de voluntad, el comer a veces, o el levantarse, la astenia. Había escasa tolerancia al malestar, tanto de la paciente como del sistema, a las diferencias, y lo que les pasaba era vivido en esto que las familias graves magnifican y viven todo como una cosa muy trágica, como una percepción de injuria, digamos. No puede ser que a nosotros nos esté pasando esto. Es increíble. Esto jamás debería estar pasando, o sea, no podían contemplar la situación como algo que puede pasar en la vida, ¿no? Era como algo atroz, ni siquiera como un castigo, como algo injusto que bajo ningún punto de vista a ellos les podía estar pasando.
veíamos fuertemente esta característica de la indiscriminación. Sabían todo el tiempo lo que era mejor para la paciente sin preguntar. No es necesario que le preguntemos, porque yo la conozco y yo sé lo que es mejor para ella, ¿no? Esto también está presente en las familias y son puntos a trabajar. Y acá es pertinente esta pregunta, bueno, pero esto es mejor para quién? ¿Por qué es mejor para esta persona si nos está diciendo esto otro? ¿O en qué la beneficiaría? ¿Mm? No aceptación de la voluntad del paciente, cuando esta paciente pedía estar más dormida, después de que se hizo una exhaustiva evaluación y que se pusieron en marcha un montón de recursos para intentar facilitar su adaptación, cuando ella pedía estar más dormida y veíamos que podía ser una medida para aliviar su sufrimiento, bueno, esto para la familia era terrible, era una traición prácticamente, porque, bueno, al ser tan fusionales, al saber que la paciente tenía que querer lo mismo que ellos, que ella manifestara esto era vivido con mucho sufrimiento, que por ahí esto también es importante destacar. Son familias graves, son familias complejas, son familias que agotan, que a veces cuesta mucho afrontarlas, pero son familias con un intenso grado de sufrimiento precisamente por estas características, ¿no? Entonces uno dice, son familias graves, pero son familias sufrientes. Exigían al equipo tratante la misma intensidad que ellos, por ejemplo, querían que la psiquiatra pasara 2 veces por día, que el psicólogo fuera todos los días, no importaba cuál fuera el plan estratégico, qué era lo que el equipo desde su lugar evaluaba como bueno para esta paciente, ellos como que querían marcar, esperen que quiero ver una cosa, ellos querían marcar todo el tiempo la agenda y cosas que no eran pertinentes para ellos decidir. Por ejemplo, había mucho problema con enfermería, porque en un momento, no, ahora no le des la morfina porque se va a dormir, no, ahora esa medicación no se la des porque está mal, por ejemplo, se pautaba que recibiera midazolam, no, ahora no se lo des porque yo la veo mejor y no tiene por qué tomar, se va a dormir. Como que querían todo el tiempo manejar cosas que no era pertinente que las manejaran, porque no estaban capacitados para eso. Que esto también es otra característica por la indiscriminación, digamos. Cada uno en el equipo de cuidado, la familia y el equipo de asistencia tiene su métier. Bueno, ellos querían decidir sobre todo. Entonces esto generaba mucho conflicto con el equipo de enfermería, porque a veces no los dejaban dar la medicación, otras veces sí, que esto que el médico pase, que el médico no pase tanto. Eran como inconsistentes, uno es lo que a veces llamaría, porque esta es una familia extrema, rasgos psicopáticos, no se hacían cargo de sus decisiones. Por esto, todo lo que fue el proceso de toma de decisiones, para que esta paciente en un principio esté un poco más dormida y para sedarla cuando tuvo indicación, fue sumamente complejo, al punto que tuvimos que hacer muchas entrevistas familiares y terminar consensuando cosas por escrito, porque, y como delimitando roles y diciendo, bueno, nosotros podemos ayudar con esto desde nuestro lugar, que quedara claro, que todos adhirieran, y terminar como consensuando por escrito qué es lo que íbamos a hacer. Finalmente, esta familia accedió y aceptó la sedación de la paciente, lo pudieron acompañar, se dejaron acompañar por el equipo, pudieron como entrar en sintonía con el pronóstico y con lo que iba a suceder, pero eso fue un trabajo muy arduo, de muchas entrevistas de proceso de toma de decisiones, ¿no? Entrevistas con la paciente y con ellos presentes, entrevistas con ellos, para que permitieran, primero para que sean consistentes con lo que decidían, y después para que permitieran que el equipo llevara adelante esas medidas. Y esto que pretendían decidir cosas, como les contaba hace un ratito, que no estaban bajo su incumbencia, había como un conflicto por el poder, no lo podían ceder. El poder en el buen sentido, el poder Foucaultiano que circula y que, digamos,
quien tiene que dar una indicación sobre una medicación no es un familiar, sino que es el médico, ¿no? Una indicación de una medicación. La familia tiene el poder de saber algunas cosas y de organizarse con otras. El paciente tiene el poder de decidir sobre sus cuestiones, sobre su cuerpo y sobre su historia, sobre su realidad biográfica y sobre su cuerpo. Pero bueno, son familias que detentan el poder de todo, lo cual tornó muy conflictiva también la relación con la institución. Un poquito hasta aquí les cuento esta paciente, y más que nada lo que yo quería rescatar de esto, no hice mucho hincapié en el proceso de la paciente, porque lo que quería rescatar como ejemplo son las características de la familia. ¿Qué pasa con estas familias y el equipo? Lo que estas familias suelen producir es un gran agotamiento. ¿Por qué? Porque en esta cuestión del doble vínculo, que también se establece con el equipo, pero que lo bueno que uno es que puede metacomunicar, como que no hay nada que los calme, porque lo que ellos quieren que suceda es que no esté pasando lo que pasa, ¿no? Entonces cualquier estrategia que uno implementa, también para la paciente, pero en este caso para la familia, nada era bienvenido, porque nada los calma, todo tiene un pero. Precisamente por no poder aceptar el pronóstico y la situación, y porque uno no es un mago que les podía devolver la vida de su ser querido. Entonces, realmente fue muy conflictivo, fue muy difícil, muy intenso para el equipo tratante, para el equipo del sanatorio, hasta para la prepaga en algún sentido hubo conflictos. Lo que yo les quiero aportar ahora son algunas herramientas que pueden ayudar en estas situaciones para alivianar ese agotamiento y la tarea y todo lo que emocionalmente genera en estas familias, que no lo vamos a desterrar, porque son familias, ya entrar en contacto con una familia nos genera un montón de cosas y tenemos que tener recursos, porque yo a veces digo que hacer domicilios, por ejemplo, es como trabajar, tener 5 domicilios es como trabajar en 5 instituciones diferentes, ¿no? Porque es entrar a cada casa con su ideología, con sus reglas, con su emocionalidad. Entonces, requiere un trabajo emocional y de involucramiento importante el trabajar con las familias. Y con estas más todavía. Entonces, algunas pautas que nos van a servir para todas las familias, cortitas, pero especialmente con estas. La primera, y que tiene que ver con la oposición, o oposición no, el recurso que nos sirve para con estas familias tan fusionales es el concepto de claridad relacional. A mí este igual es un concepto que me sirve para todas las cosas, pero principalmente con estas familias. Y el concepto de claridad relacional implica saber todo el tiempo, tenerlo lo más claro posible, quién es cada uno para el otro dentro del sistema familiar, incluido el profesional, digamos. Todo el tiempo tenemos que saber cuál es nuestro rol, qué estamos haciendo ahí, cuál es nuestra tarea. Porque no está bueno y genera mucha confusión que uno termina haciendo el rol del familiar, el familiar como pasaba aquí era cubrir el rol del médico, y aparte uno puede caer en el descuido haciendo eso, o inclusive en la iatrogenia. Yo puedo tener la mejor buena voluntad, pero no me voy a poner, por más que alguien esté muy dolorido, a hacer una cirugía, porque sería terrible lo que puedo hacer. Entonces, todo el tiempo tener muy claro cuál es mi lugar en ese sistema, cuál es mi tarea, quién es el otro para mí y quién soy yo para el otro. Porque eso nos alivia y nos determina cuáles son nuestras pautas de conducta y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cada uno debe circunscribir su área y tenemos que ayudar a la familia que también lo haga, al paciente, al médico, al enfermero, a la institución, a la prepaga, a quién le corresponde decidir cada cosa, a quién le corresponde hacer cada cosa, qué cosas se hacen de forma conjunta.
Y también nos permite reconocer cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras posibilidades. Si eso está claro, uno puede valorar, bueno, esto puedo, para esto tengo recursos, esto a mí está fuera de mi área, no tengo alcance con esto. Es un concepto para mí muy ordenador, en los equipos, en las familias, en las parejas, en la medida en que yo sé cuál es mi lugar, rápidamente sé qué puedo esperar del otro, qué es lo que tengo que dar. El otro concepto o herramienta importante es el tema de la autorregulación emocional, que tiene que ver con la gestión de las emociones. Y con una respuesta que sea compleja, que sea proactiva, y no sea reactiva. Por ejemplo, con esta familia uno podría enojarse mucho si no entiende qué es lo que les está pasando, ¿sí? Eso sería ser reactivo. Ser proactivo tiene que ver con evaluar la situación, entenderla en su contexto y pensar una estrategia de respuesta. Esto implica todo un esquema que tiene que ver con poder parar, poder registrar qué es lo que nos está pasando. Con esta familia yo tengo ganas de salir corriendo por la otra puerta del sanatorio, no me dejan descansar, me tienen agotado, a veces me cansan, me da ganas de no venir a verlos, porque todas estas cosas pueden pasar, porque somos humanos y generan estas cuestiones. O qué ganas de ayudarlos, qué más puedo hacer, digamos, todo el tiempo tener como poder parar y tener muy claro cuál es la emoción que nos genera, y después poder actuar desde la comprensión y desde los objetivos que perseguimos y no desde la emoción. Porque si yo actúo desde el enojo, me voy a pelear. Si actúo desde el acobardamiento, el agotamiento, voy a evitar pasar a verlos. Entonces, en la medida de lo posible, poder entender el significado de esas emociones, repasar cuáles son nuestros objetivos de acuerdo al lugar que ocupamos en ese sistema, y de acuerdo a eso poder actuar y ser creativos con una estrategia y con la respuesta. Pero para esto también es muy claro, pero muy, muy importante, tener muy claros cuáles son nuestros objetivos ahí, porque esa también es una brújula, digamos. Yo siento miedo, siento enojo, siento ganas de irme, o siento mucho involucramiento, me conmueven mucho, pero uno tiene que poder parar y saber, bueno, ¿qué tengo que hacer yo acá y qué puedo hacer yo acá? Y en lo que respecta a los objetivos para repasarlos con las familias en cuidados paliativos, donde no hacemos terapia familiar por muchas cosas. Primero porque son familias que no nos vienen a pedir que terapia, sino que los acompañamos en este proceso. Segundo, porque sería violento hacer terapia con una familia que no la pide, porque están en un momento de mucha crisis y no sería indicado. En cuidados paliativos, los objetivos que perseguimos con las familias es facilitar el proceso de adaptación. ¿Se acuerdan esto que les decía al principio? Que ante cada desequilibrio, ante cada cambio, ante cada pérdida de ese ser querido, de autonomía, de lo que fuera, ellos puedan como ajustarse, permitir las emociones que eso requiere, y después volver a reorganizarse y continuar con los cuidados y con el autocuidado. Ese es nuestro objetivo. En ese proceso podemos detectar que algo se estanca y vamos a tener que trabajar con eso. Por ejemplo, con estas familias algo que estancaba ese proceso eran las expectativas irrealistas y esta cuestión de la intolerancia a la diferencia. Entonces vamos a meternos puntualmente, el psicólogo se va a meter con estas cuestiones en función del proceso de adaptación, no de un proceso de terapia familiar, ¿sí? Vamos a facilitar su organización y la vamos a capacitar tanto en lo que tiene que ver con la información de la situación médica del paciente como de procedimientos de cuidado. Yo siempre digo que ninguna familia viene con un libro abajo del brazo de cómo hay que cuidar a un ser querido o cómo hay que atravesar estas experiencias. Entonces los vamos a intentar capacitar
para el cuidado del paciente, para el autocuidado emocional de ellos, para sus momentos de respiro, de descanso, para que se puedan preparar para la pérdida, ¿sí? Estos son como nuestros objetivos más importantes. Y desglosaditos serían facilitar el proceso de adaptación de los distintos miembros y del conjunto del sistema al evento crítico. Tanto en el momento inicial, cuando tienen que convivir con la enfermedad, que es incurable, y en los casos que así lo requiera, en la aceptación del final y en la despedida y partida de su ser querido, y siempre posibilitando que toleren la diferencia, la singularidad y la necesidad que ese paciente tiene y la necesidad que cada uno de los miembros de la familia va a tener, porque no todos vamos a afrontar de manera distinta en el mismo tiempo ni vamos a tener las mismas necesidades. Hay alguien que necesita hablar mucho y ver a un psicólogo, y hay otro que necesita estar con amigos, hay otro que prefiere hablar lo menos posible. Yo con estas familias suelo usar una pequeña, no me sale, un pequeño cuentito de Anthony de Melo que dice que hay un mono sacando un pez del agua, y viene otro mono y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y le dice, lo estoy salvando para que no se muera ahogado, ¿no? Esto circula mucho en las familias, donde creen que lo que es bueno para ellos es bueno para el otro, y en realidad muchas veces, como ese mono que saca el pez, aquello que le proporcionan como bueno al otro lo puede matar o lo puede dañar. Entonces la tarea es a cada paso poder encontrar lo que es bueno para cada uno, desde el mapa y el diccionario propio de cada uno, y tolerar esas diferencias. El otro de los objetivos es brindar apoyo a las familias con información, asesoramiento e intervenciones para lograr organización, adaptación y, en los casos que se pueda, aceptación, que son dos cosas distintas. Vamos a detectar, por ejemplo, con esta familia lo que pasó con la hija mayor, y también había que trabajar con la hija menor, porque ahí hay mucho conflicto de lealtades, mucha culpa. Hay que trabajar el autopermiso para que ella pudiera hacer su plan vital, para que pudiera no tomar más licencias y seguir trabajando, porque de todas maneras ella cuidaba y aportaba al cuidado de esta mamá. Facilitar que este esposo pueda reunirse con algún amigo, que pueda cumplir con algunas de tareas de trabajo porque era el sustento de la familia, ¿no? Entonces vamos a trabajar mucho en detectar y asistir qué miembros están en riesgo, qué es lo que necesitan, tanto si hay síntomas convencionales, si hay riesgo de suicidio, o dificultades en la adaptación. Vamos a intentar trabajar sobre los recursos que tienen, de favorecerlos, de aumentarlos, de potenciarlos, capacitándolas para el cuidado, como les decía hace un ratito, y también entrenándolas en la toma de decisiones. Con esta familia fue muy importante esto, porque tomar decisiones implica el diálogo, tomar decisiones implica en una familia, ¿no? Implica el diálogo, implica escuchar la diferencia, implica ceder, implica para eso construir acuerdos y después sostenerlos. Y disminuir su vulnerabilidad ante la crisis. Esto propiciando espacios de respiro, brindando recursos, facilitando que busquen apoyos. Prepararla para la pérdida y, en la medida de lo posible, prevenir el duelo complicado. Bueno, esto es como, para mí, cuando me relaciono con una familia e intento ayudarlos, son como puntos muy, muy importantes, sobre todo saber cuál es mi lugar y tener muy claro por qué estoy ahí y qué objetivos persigo. Igual que la evaluación, si yo hago una buena evaluación de acuerdo a la necesidad y al mapa del otro, si tengo claros mis objetivos, estoy asegurando que mi intervención sea lo más eficiente posible, ¿sí? Porque son como dos requisitos muy importantes. Obviamente que las intervenciones son complejas
y que la realidad está más entreverada que estos objetivos puestos así en una filmina. Pero me parece que son como cuestiones muy importantes que nos ordenan para poder intervenir con estas familias. Una de las cuestiones que surgió y que queda como pregunta es si esta, por sus características, era una familia para ser asistida por cuidados paliativos, ¿no? A veces, una medicina humanizada y todo lo que brindamos en cuidados paliativos sabemos que tiene que ser bueno para casi todos, pero a veces puede haber familias o personas que prefieran una asistencia distinta. Entonces, una de las cuestiones, por todo lo que generó en el equipo y por el agotamiento y porque no estaban conformes, hizo que nos preguntáramos si era una familia que le servía lo que podíamos hacer, si podíamos ayudarlos en algún momento, nos preguntábamos, ¿no? ¿Y qué podíamos brindarles? Nos preguntábamos quién pidió que interviniéramos, que fue el equipo de oncología desde el desborde, para qué nos convocaron, qué necesitaban, si podían sostener y respetar una internación domiciliaria, que en este caso era muy complicado, qué se imaginaban ellos de los cuidados paliativos, todas preguntas que uno tiene que hacerse y que ayudan a esto de la claridad relacional. Y a veces la demanda y el sostén de la estrategia terapéutica se pueden ver entorpecidos por la estructura familiar, en el caso particularmente de las familias graves. Esta es una familia muy grave, pero insisto que hay un gradiente donde algunas de estas características las podemos encontrar con menor o mayor intensidad en otros sistemas. Yo creo que algunas de las cosas que con mucha responsabilidad les acercamos, las pudieron tomar y los pudieron ayudar. Y en otras nos confrontamos con el límite, ¿no? Porque nosotros podemos tener maravillosas herramientas, pero necesitamos del otro, de los recursos del otro, de que acepte, de que tolere y de que haya tela para cortar. Bueno, hasta aquí los que les puedo ir contando. Vamos a abrir, si quieren, el espacio de preguntas. No sé cómo estoy con el tiempo, Lore. Estamos muy bien, Marisa, con el tiempo. Tenemos tiempo para preguntas, para intercambiar. Bueno. Claro, porque hablé sola sin parar. Claro. Pero bueno, muy ordenada también, entonces eso nos está dando margen para poder abrir el espacio de diálogo. Así que si alguien tiene preguntas. Ay, mira ese perrito ahí, María Luz. Yo tengo una como para arrancar. Ojo con lo que preguntás, Lore. No, tranquila. Claro. Me pareció sumamente valioso el concepto, la idea de claridad relacional, ¿no? Todo lo que vos planteabas de, bueno, yo puedo hasta acá. Y me preguntaba dentro de las intervenciones posibles, cómo intentar hacer algún ajuste o poner un límite desde esa claridad relacional sin entrar en la confrontación, ¿no? ¿Qué otros modos o qué otras estrategias podemos tener sin entrar en el terreno de la confrontación con estas familias, que me parece que puede hasta ser contraproducente? Absolutamente, porque confrontar sería actuar desde la emoción, digamos. Yo creo que lo primero que siempre ablanda es la empatía, ¿no? Entiendo lo difícil que a ustedes les está resultando acompañar este proceso, y de paso ahí dar algunas cuestiones entiendo lo difícil que para ustedes es ver que esta persona que quieren tanto no coma como antes, no interaccione con ustedes,
digamos, empatizar y a la vez validar y dar algunas cuestiones de realidad, y a partir de ahí yo creo que la mejor estrategia para no confrontar es decirle, bueno, por ejemplo, explorar qué esperaban es una posibilidad primero, ¿no? Explorar, bueno, ¿qué esperan ustedes de nosotros? ¿Qué creen que son los cuidados paliativos? ¿En qué piensan que nosotros podemos ayudarlos? En un principio sería esto, y después ser muy claros con lo que uno puede brindar. Para mí es una de las maneras de no confrontar. Y otra de las cuestiones es conectar con la parte sufriente de estos sistemas, porque si conectás con la otra parte realmente son agotadores. Algo que yo no dije, que es muy, pero muy importante y que no está en la, puesto, pero que lo tengo que poner, ahora me doy cuenta, es que sí o sí estos sistemas tienen que ser abordados en equipo. Porque si una persona sola, médico o psicólogo, asiste a una familia con estas características, yo digo que es como querer podar el Amazonas con un cuchillito, ¿no? Y va a salir mal de la embestida. Una de las cuestiones de dispositivo es que tiene que ser un dispositivo en equipo, porque si no es muy poquito y va a ser con perjuicio tanto del profesional como de la familia. No sé si respondí tu pregunta, Lore. Sí, perfecto. Sí. Bien. Tania, abrí el micrófono. Ahí. Sí, hola. Muchas gracias, Marisa. Me encantó la charla y yo tengo varias preguntas, pero una es, este modelo de familia difícil que mostraste es una categoría, es decir, pues estaba pensando en todas las familias que encontramos acá y no todas se aplican a este modelo y hay otro tipo de problemática, algunas veces por mucho y otras veces por poco, ¿no? Pues porque... Sí, en realidad los extremos disfuncionales en la familia serían o muy aglutinadas, que son las que más dificultades presentan, por eso las denominamos como graves, y en el otro extremo serían las muy dispersas, ¿no? Que son familias que no pueden cuidar, que presentan otros desafíos, pero que a veces no complican, al menos acá en nuestra experiencia, son familias tibias o que no se hacen cargo, o que no pueden cuidar por otras cuestiones, pero que no complican tanto la asistencia como estas otras, o que no complican tanto el crecimiento de sus miembros. Por eso por ahí agrupamos más como familias graves a estas, digamos. Las otras también son disfuncionales, pero no son tan graves. Yo creo que, esto es una opinión absolutamente personal, que es más grave que te coarten el crecimiento que no te ayuden, porque si no te ayudan por lo menos te dan la posibilidad de generar recursos para defenderte en la vida. Ahora, si te coartan el crecimiento, te invalidan. Entonces, por eso son más graves. No sé ustedes a qué sistemas haces referencia vos, Tania. Contame un poquito. No, estaba pensando en diferentes tipos de familias que vemos acá, ¿no? Algunas que están siempre, o sea, siempre lejanas, de pronto vienen en el último momento, muy demandantes, ¿no? Y se ocupan, ahora en las Navidades es típico que se ocupan muchísimo del paciente, entonces le preguntan a la enfermera si le puede poner otra cobija, si le puede poner, ¿no? Porque, ¿no? De exigencia, ¿no? Y la otra cosa que me preguntaba es que desde mi concepción acá con estos otros tipos de familia con los que nos enfrentamos, o me enfrento acá, la sensación mía desde la visión latinoamericana, y eso también es un estudio que hicimos en Colombia sobre la decisión de las personas al final de su vida, es que es casi una, podría decir, como una cuestión muy cultural, este aglutinamiento, nos ayudamos, esa solidaridad que tiene las ventajas de que está el otro allí, pero las desventajas de una obligatoriedad, esta cárcel, o no sé cómo decirle eso así, también las dos cosas, ¿no? Porque los sistemas sociosanitarios en Latinoamérica infelizmente no son muy buenos, y lo único que tiene la gente en estos momentos de tanta vulnerabilidad de la familia, que además la toman como una cuestión muy, como
autoentendible, como muy obvia, ¿no? Que siempre está allí y no, ni siquiera los visualizan los recursos que están tomando de la familia. En esto estoy pensando en unas entrevistas que hicimos en Colombia y a mí me llamaba la atención con la naturalidad que se van a la casa de los padres sin preguntarle y sin pensar en la situación de los padres, que acá es impensable, ¿no? Pues esto, Claro. de tomar estos recursos, que es una ventaja, pero al tiempo es una desventaja porque vienen del otro lado, ¿no? Lo que estaba mostrando ahora. Entonces, bueno, es un comentario. ¿Sí? Claro, lo que vos traes, por un lado, es uno de los fenómenos al que nos estamos confrontando cada vez más, que son los vínculos cada vez más laxos, ¿no? Donde cada vez encontramos personas que tienen dificultades en el cuidado porque la familia no está, que de repente aparecen. En España lo llaman el síndrome del hijo de Bilbao, ¿no? Que aparece y quiere que vamos a ver a otro médico, y eso por un lado, que sería lo más disperso, y que es lo que cada vez se va a presentar más por el momento social que atravesamos, por la individualidad que hay, por un montón de cuestiones, por el aislamiento. Y lo otro que vos traes de Colombia, en realidad, está más emparentado con este sistema. Yo creo que el punto diagnóstico es cuán rígido es, digamos, ¿no? Si estas creencias son muy rígidas al punto de no permitir la autonomía y la diferencia, estamos en una familia con características graves, ¿no? Si no se permite la diferencia, que el otro necesite algo distinto, el preguntar, porque esto de ir a la casa de los padres sin preguntar es barrer el límite. Entonces esto es como un gradiente, ¿no? Con el límite y la flexibilidad por sobre todo. Cuanto más barrido y más confuso sea el límite, más grave es el sistema. Y todo va a ser más duro, más empastado y más difícil. Lo ideal sería que puedan brindar ayuda y pertenencia, y a la vez respiro, y se respeten las necesidades de todos, y lo que se ceda sea por acuerdo. Ahí es donde está lo sano, digamos. Más, menos, estamos dentro de lo esperable. Ahora, cuando estas cosas se rigidizan y también en estas cuestiones uno se pregunta si si alguien lo ve como un problema o no, porque por ahí si ellos lo viven como que estamos todos acá y no vemos que hay sufrimiento, que se vive como una forma de afrontar propia de ese sistema, bueno, ahí habría que preguntarse si no hay que facilitar eso también. Depende de cada... El tema es cuando estas cuestiones producen sufrimiento, tanto en el que hace algo distinto porque siente que traiciona la jaula de oro, o cuando alguien está sobrecargado o se siente invadido, ¿no? O no es escuchado, no es respetado en sus necesidades. Pero más o menos uno puede como poner a las familias en este gradiente. Para mí el gradiente, tanto en la salud psíquica como familiar, el indicador más importante es la flexibilidad. Y cualquier cosa, creencia o conducta que se rigidice, y va a perder autonomía, espontaneidad y respeto por lo diverso, por lo singular. No sé si contesto tu pregunta. Pero le doy espacio a otros que seguramente también tienen preguntas de la experiencia práctica o con lo que se enfrentan. María Luz, adelante. María Luz, conecta el micrófono que no escuchamos. Ahí está. Bueno, me pareció muy, muy clara, hola, ¿qué tal? Muy clara toda la exposición, y sí me quedaba con esto último de el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Porque tal vez acá sí hemos tenido muchos casos últimamente de familias graves, complejas, justamente, que nos ha costado mucho, y por ahí, por no tener un objetivo claro desde un principio, sí ha generado como, bueno, mucho agotamiento o no saber qué hacer, digamos, con esa situación familiar, y es como que ha desestabilizado mucho al equipo. Entonces, bueno, por ahí desde este lugar de decir, bueno,
poder evaluar desde un principio, ¿no es cierto? Y tener claro el objetivo de trabajo o hasta dónde vamos a poder llegar, bueno, creo que nos va a beneficiar mucho el abordaje. Yo creo que el diagnóstico, ¿no?, que es mirar para decidir, en su etimología de la palabra diagnóstico, los objetivos, un buen diagnóstico, un buen objetivo y una buena evaluación de recursos, de alcance, de posibilidades, es un trípode que es indispensable para una buena intervención, no solo con familias, sino con los pacientes, ¿no? Yo siempre que doy clases para cualquier cosa digo que nos tenemos que preguntar sistemáticamente, este paso que yo voy a dar, a la necesidad de quién corresponde, dónde la evalué y en qué lo va a ayudar, ¿no? Porque a veces haciéndonos esa pregunta, nos encontramos con que estamos respondiendo a una idea nuestra de lo que sería bueno para el otro. Entonces creo que es una pregunta éticamente sistemática, digamos, ¿esto que voy a hacer, a qué necesidad de este paciente o de esta familia responde, o a qué dificultad, o a qué pedido? Y manejarnos con un diagnóstico de situación y con objetivos claros, a mí me parece indispensable, y me parece un acto de cuidado, por sobre todas las cosas. En lo personal ayuda mucho, digamos, en la tarea. Claro, sí, sí. Bueno, eso. Gracias. Bueno, Veo que hay perritos por todos lados ahí, en los cuadros. Sí, estoy rodeada de perros. Yo acá estoy con los míos, que están muy callados. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenos días. Hola. Buenos Mi días. nombre es Karen Salinas. Yo trabajo pues como tal en un equipo de cuidados paliativos. Hasta ahora se está conformando, prácticamente llevamos 4 meses. Y la IPS es de atención domiciliaria. Entonces, cuando Marisa pues hablaba un poco que es muy diferente la atención quizá en una institución a llegar a casa, a llegar pues de entrar de pronto del contexto que es muy diferente. Y que también concuerdo mucho con lo que dice Marisa, y es de que este tipo de abordaje se debe dar en equipo, porque pues si cada profesional va como por una línea muy diferente, pues la familia se va a tender a confundir, y también pues a uno como profesional se le van a caer todos los objetivos pues de intervención, y que ahí es muy complicado, y que lo he visto en mi experiencia, y es de que el psicólogo pues prácticamente acá en Colombia hasta ahora está cogiendo fuerza un poco en este tipo de equipos, ¿no? Porque pues está el médico tratante, está el médico paliativista, y pues el psicólogo es el cual pues lo envían cuando ya la familia está tremendamente alterada, ya necesita como el médico el apoyo y que es muy complejo hacerles entender a los médicos de que nosotros deberíamos ser antes el primer paso, para que no se llegue a esa familia ya exacerbada, problemática, por decirlo así. Sí. Entonces, esa quería hacer como, pues, concordando, pues, el tema de la experiencia que he visto, y que es muy diferente a una institución, pues, a atención domiciliaria. Seguro que un equipo nos da, como en las familias, ¿no? Nos da pertenencia, nos condiciona y nos cuida. Y también tienen que ser flexibles, igual que las familias, para poder intervenir de la mejor manera posible. Esto de internación domiciliaria e institución, seguro que cada espacio tiene sus particularidades y sus cuestiones singulares. Lo que yo pensaba en esta familia, que era muy difícil, ¿no?
por sus características, pero no siempre es así. En algunas, aún con características como estas que no son tan graves, se puede, pero es particularmente complejo. Gracias, Karen. No, muchísimas gracias a ti, Marisa, porque pues de hecho prácticamente no se habla mucho pues de este tipo de temas y que es el día a día. Seguro que sí, que tenemos que tener herramientas porque es indispensable que trabajemos con la familia por la interacción que hay entre el paciente y el sistema. Son, bueno, como bien lo dice nuestra definición, ¿no? Nuestra unidad de tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien. Clara, ¿puede ser que tenga una pregunta? Sí, tengo. ¿Me escuchan? Sí, ahí te Sí. En realidad tengo dos preguntas, pero bueno, empiezo por la primera. Dale. Me resonó mucho cuando planteabas que estas intervenciones tiene que quedarnos claro que no es una terapia familiar, sino que es un proceso de intervención ante crisis, con lo cual coincido, pero a veces a mí me resulta como bastante difícil transmitir a través de la psicoeducación, yo soy terapeuta cognitiva, esto a las familias, y además de las familias, muchas veces a los alumnos. Yo pertenezco a un centro que hace docencia y también, bueno, dentro del abordaje cognitivo vemos estos temas, cuidados paliativos dentro del enfoque cognitivo. Y se hace difícil poder diferenciarles porque hay determinadas características y particularidades, pero que no son genuinamente entendidas. Entonces, ya que tengo oportunidad de intercambiar con vos y me encantó la exposición, por ahí, bueno, ¿qué puntos claves señalarías de diferentes para que tanto a una familia que uno está psicoeducando como a un alumno que le está transmitiendo, digamos, la experiencia, los conocimientos, qué se remarcaría como para que quede claro esto, la diferencia de lo que hacemos, que no, justamente por eso me parecía muy, muy interesante este concepto de diferenciación. Si bien trabajamos y tenemos herramientas de la terapia familiar, no es una terapia familiar. ¿O cómo lo ves vos? No, seguro que no, porque aparte, como vos decís, es un momento de crisis, y yo creo que donde yo hago pie para explicar la diferencia es en el objetivo de la intervención, digamos. Que nosotros perseguimos el objetivo de facilitar el proceso de ajuste a lo que les está pasando, de poder mirarlo, de poder organizarse para afrontarlo, de poder prepararse para las pérdidas, transitar lo emocional, pero creo que la diferencia está en el objetivo, ¿no? Que yo no me voy a meter con modificar patrones estructurales de comunicación, que voy a ir a tocar alguna cosa de la estructura si a mí me está impidiendo que ellos se adapten mejor a la situación, ¿no? Por ejemplo, si hay creencias rígidas en torno a cómo se manejan las emociones en la familia, yo voy a ir a tocarlo con intervenciones concretas, pero ¿para qué? Para que se flexibilice les doy, no me sale la palabra, para que fluya el proceso de adaptación, ¿no? No porque quiero que la familia tenga mejores patrones estructurales de comunicación de emociones, sino porque yo veo que hay alguien que está muy triste y que no lo dejan entristecerse. O veo que hay alguien que no quiere hablar y que no lo dejan que viva así, que comparta con sus amigos, por ejemplo, como suele suceder en la adolescencia, y le piden que haga lo mismo que el resto. Entonces, yo para explicar la diferencia hago pie en los objetivos. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? Que no es porque a mí se me antoja, sino porque evalúo que hay alguna cuestión que es necesario que pensemos. Hago mucho hincapié en el tema de que por ahí no vamos a abrir cosas que no podamos cerrar cuidadosamente y que no tengamos tiempo de cerrarlas. Lo mismo que uno hace con un paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente en psico-oncología voy a trabajar de una manera y en cuidados paliativos trabajo de otra. O en un duelo, ¿no? Que uno puede facilitar el proceso de duelo, trabajar algunas cosas. Ahora, si hay una cuestión mucho más compleja, derivamos,
tal cual. Yo creo que el punto son los objetivos de intervención. Y en relación a eso, si notamos en la familia algo que excede a nuestro espacio, también sería pertinente decir, bueno, pasado este momento sería bueno por ahí hacer la indicación de que vayan a otro espacio que sí pueda ser o personal o familiar para ver determinadas cosas, que cuando ellos lo decidan y si lo aceptan, obviamente. Sí, uno puede dejarlo como tema pendiente, ¿no? En algún momento sería bueno pero no sé en ese momento porque está todo muy en carne viva, entonces... No, claro, para un posterior momento. Pero uno, porque es un momento, por ejemplo, las reuniones familiares entre hermanos, al menos en mi experiencia, son maravillosas, ¿no? Sí. Es la primera vez a veces que los hijos se reúnen para hablar abiertamente y se generan un montón de cosas re lindas. Y uno puede decir, bueno, fíjense si más a largo plazo para ustedes, para que... Tal cual. Para que afiancen el vínculo, rever esto. Tal cual. Pero no lo hacemos en ese momento. No, tal cual, tal cual. Y una cosita más quería, permítanme preguntar, ya que tenemos la suerte de poder intercambiar con una especialista. ¿Qué opinas vos de la terapia focalizada, la terapia familiar focalizada en la pena, porque así lo llaman, que es la que llevan a cabo los australianos, trabajando sobre el duelo, la prevención del duelo complicado en familias en etapa de duelo anticipatorio, ¿no? Y próximo a final de vida, incluyendo inclusive al paciente, ¿no? Haciendo entrevistas, una serie de entrevistas focalizando en todo lo que es el duelo anticipatorio y la prevención del duelo complicado en duelo real ya después. ¿Conoces esa vertiente de los australianos? Así específicamente no, puedo imaginar un poco lo que se hace, pero para mí no hay nada que se pueda aplicar a ni a todas las familias ni a todas las personas, porque ahí nos llevamos puesto, por eso hablo de la importancia del diagnóstico. Sí. Hay que ver qué necesita el otro, qué tiempo y qué dificultades tiene. Y si uno aplica lo mismo para todos, hasta podemos ser violentos, digamos, de imponer algo que el otro todavía no puede, no quiere, o necesita más tiempo para hacerlo. Esto es una opinión personal. Yo creo que no todas las herramientas sirven para todas las cosas. Que primero tenemos que tener un buen diagnóstico y un buen ojo clínico para detectar qué es lo que esa familia necesita y en qué tiempo. Porque todos sabemos que lo mejor es que puedan hacer un duelo anticipado, pero hay que ver qué pueden, cuándo, qué hay que facilitar o qué no. Esto es mi experiencia. Yo me encuentro con más sistemas con más pacientes que tienen dificultades de adaptación que los que tienen una buena adaptación, ¿no? Sobre todo en lo privado. Sí. En el medio hospitalario, que tuve bastante experiencia, es un poco distinto. Y uno no puede ir con ese furor de los primeros años de que hagan todas las etapas de Kubler-Ross los pacientes y que se despidan y que se enojen y que después... Y con las familias tampoco podemos hacer lo mismo. Aunque sería lo ideal, pero tenemos que ver dónde están, qué pueden, qué tiempo necesitan, igual que los pacientes. Está bien, muchas gracias. Si no, corremos el riesgo que no nos podemos permitir de ser iatrogénicos. Uno puede retirarse, puede no saber, pero creo que lo que no podemos permitirnos es hacer daño en la medida de las posibilidades, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gracias. Bien, ¿tenemos más preguntas? Tenemos un tiempito como para algunas más, si quieren. Es mucha información, estamos procesando todavía. O algún comentario que quieran hacer.
Pues bueno, aquí de pronto preguntarle a Marisa como qué tipo de mecanismos de pronto audiovisuales o demás se puedan trabajar como para sensibilizar un poco todo el tema como de la adaptación a las familias. ¿Vos decís en una entrevista familiar o en qué instancia? Ejemplo, cuando familias sean muy reacias a de pronto recibir lo que es cuidados paliativos y demás, de pronto sí conoces alguna estrategia audiovisual, ¿sí? O algún libro, alguna película, algún video en especial, no sé, alguna, no sé, canción, ¿sí? Que ayude un poco como para desmontar todo el tema de los mitos, pues, de que es cuidados paliativos. En realidad, así como en general, yo a veces utilizo algún cuentito, alguna cosa, pero ahí la indicación primaria sería poder entender por qué evaluar cuál es la causa, o qué es lo que está pasando, qué los lleva a tener esa actitud. Porque también puede ser algo de sus características que haya que trabajar, también puede ser algo que necesiten algo diferente a lo que les podemos brindar, y están en su legítimo derecho también, ¿no? Y de acuerdo a esa evaluación que haría, vería qué estrategia utilizar. Yo por lo general, para la docencia sí utilizo muchas películas, y de paso hay dos películas preciosas de familia que son La familia Bellier, que es el ejemplo de una familia muy fusionada que permite la autonomía, es preciosa para trabajarla. ¿La familia de quién? La familia Bellier. B larga E, doble L, I, E, B corta E. Esa es una linda película que habla esto, ¿no? Es una familia que tienen una hija, son todos sordomudos y una sola habla. Y todo lo que se produce con la salida de la autonomía, es muy linda. Y después hay otra que se estrenó este año, que se llama Asuntos de Familia, que también ejemplifica mucho esto de cómo se están dando los nuevos lazos. Pero eso lo uso más para docencia. Con las familias, por lo general, entrevistas. Entrevistas, ir a buscar mucho en el otro lo que estoy buscando, tratar de no suponerlo, y de acuerdo a eso armar una estrategia. A veces hay más resistencia a lo psicológico y uno se pone de costadito con el médico. Es como artesanal, digamos, el trabajo, ¿no? Sí. Sobre todo con situaciones complejas. Así hay manuales de cuidadores, yo a veces los uso, pero... Sí. Les podemos compartir después el manual de cuidadores que sacó el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina. Fabuloso. Para cuidadores. Ya cuando les enviemos la presentación, se los podemos adjuntar si quieren. El link, en realidad está online, y por ejemplo, a mí me está resultando muy útil pasarle el link a las familias por WhatsApp, para que lo tengan en el teléfono, y la verdad es que ha resultado una herramienta súper útil. Así que cuando les enviemos todo, les pasamos el enlace. Igual si no, en la página de link lo pueden encontrar. Instituto Nacional del Cáncer en Argentina. Perfecto. Por ahí, Karen, agrego un poquito a lo que decía Marisa, que en general, en una familia que realmente tiene necesidad paliativa y no la acepta, uno lo que debería plantearse es si esa familia está comprendiendo cuál es la situación, porque a veces el no entender la necesidad de intervención de un equipo de cuidados paliativos tiene que ver o con que no recibieron información adecuada, o con que no están aceptando la situación en la que están. Entonces no ven la necesidad o no aceptan esa ayuda. Distinto me parece que es el rol del psicólogo, porque a veces, aún entendiendo la necesidad de intervención paliativa, lo que no quieren es la presencia del psicólogo por prejuicios o porque no tienen ganas de hablar y les parece que van a estar expuestos a esa situación, y ahí, como dice Marisa,
creo que es clave ir como solapándonos, y para eso es importante el equipo, porque podemos ir a través del equipo y no tener un lugar tan visible en la familia en una intervención como psicólogos específica. Me parece. No sé, Marisa, vos qué pensás de esto, pero Sí, creo no, que... y es, por ejemplo, el caso de esta familia, ¿no? Que el que pide la ayuda es el oncólogo, pero la familia está en otra etapa, digamos, ¿no? Exacto. Entonces hay que trabajar mucho, ir en busca primero de ellos, en busca de sus respuestas. Exactamente. Ahí Ana me pasó un mensajito, gracias Anita. Ana, yo quiero también. terminar leyendo una cosita corta cuando terminemos. Bueno, a ver si hay alguien que quiera preguntar o comentar algo más, y si no pasamos a esa lectura. Bueno, dale Marisa nomás. Bueno, es simplemente compartirles que justo ayer salió un artículo, no, a ver si es este, espérenme. Sí, salió en página 12 un artículo que me pareció re lindo acá, que no habla de las familias graves, pero sí habla de estos nuevos tiempos que estamos atravesando, que son todo un desafío para los cuidados, ¿no? Donde a veces hay poca red familiar o red de alianza. Dice, las redes que armamos y desarmamos a lo largo de la vida conllevan un valor y un poder capaz de generar otras maneras de sensibilidad, otros modos de juntarnos. Y yo agrego, otros modos de subjetivación, ¿no? Porque lo que cada vez caminamos más a que todos los vínculos en los que participamos nos siguen haciendo y subjetivando hasta el final. Ya no es como se pensaba antes, que si bien lo primario o los primeros años de vida son condicionantes, pero la esperanza es que uno va modificándose en cada vínculo y emergiendo como persona, ¿no? Distinta en cada vínculo. Son entramados de sensibilidad, son entramados que resignifican roles tradicionales para trasladarlos a otras estructuras afectivas. Redes que no se alejan de las complicaciones que traen aparejadas los vínculos biológicos, pero que tampoco las niegan, sino que las asumen. Espacios en los que nos fortalecemos y nos reconocemos, porque no siempre es posible acudir a los vínculos biológicos, a las bases, al lugar de origen o a la descendencia. A veces esos espacios están repletos de ausencia, o sencillamente no hay nada en común con los vínculos de sangre más allá de lo genético, y eso no alcanza para sentirse parte de una familia. Entonces, los sentidos familiares se buscan, se eligen, se descubren, se generan, y son fundamentales para enfrentarse a un día a día, la más de las veces hostil, donde el amor se esconde o se vuelve arisco. Me pareció, la verdad que salió ayer, me pareció muy lindo, y bueno, quería compartirlo. Excelente párrafo, me encantó. Sí, es precioso. Bueno, ahí Clara pidió algún dato más sobre asuntos de familia. Yo te pongo un link en el chat. El mismo que yo compartí, que tiene el tráiler, ¿sí? Pero aparece enseguida, si lo pones en... No habla de familias graves en el sentido que hablamos hoy, sino que habla de esta problemática que vivimos hoy, que son los vínculos líquidos, ¿no? Y cómo el sentido de ser familia a veces tiene que ver con otras cosas, que no es ni la alianza ni la sangre, sino que tiene que ver con, como decíamos hoy, con el cuidado, con el sostén, con el afecto y la pertenencia. Bueno, muchísimas gracias Marisa, muchísimas gracias a todos por haberse sumado a esta propuesta.
que iniciamos este año, una modalidad distinta de capacitación. Esperamos poder retomar este espacio el año próximo. No sé si antes del Congreso de Costa Rica, que están todos invitados, por supuesto. Ahora, Tania, no sé si querés invitar otra vez, si hacemos más publicidad. Pero bueno, siempre estamos abiertos. Hay alguien que quiere hablar, que quiere preguntar algo, Lore. Quiero preguntar algo, ya que fue buenísima la iniciativa de estos webinars para poder acceder desde nuestros propios lugares a los conocimientos y a la formación. ¿Va a haber algo online desde el Congreso para la gente que no podemos viajar, que este año no podemos estar y que tenemos muchas ganas de participar, bueno, presenciar algo? ¿Va a haber alguna alternativa online? Probablemente no, ¿cómo se dice? Al tiempo vivo. En vivo. Online. No live, exacto, pero no quería usar. Bueno, probablemente vamos a poder tener grabaciones como lo hicimos en el Congreso pasado y que se puedan mirar algunas plenarias, porque es muy difícil en todos los salones tener grabaciones, ¿no? Pero va a haber alguna sí va a haber de poder estar, poder verlas. De grabaciones, todas las grabaciones del Congreso pasado están, por supuesto, para los socios de la ALSP, los que no son socios, no. No, está bien, yo soy socia y bueno, por eso preguntaba si va a haber algo más. Emocionando también a las ventajas que tiene ser socio de la ALSP. Perfecto. Entonces es posible que podamos tener algunas grabaciones, como lo hicimos para el Congreso pasado. Bien. Estamos tratando de hacer, pero en el momento mismo es muy difícil por los costos, ¿no? Son muy altos los costos que tienen ese tipo de actividades. Vamos a ver cómo podemos hacer. Pero lo mejor es que, por supuesto, participen presencialmente, porque esta experiencia de compartir en vivo con los otros colegas y de tantos países con tantos intereses es fantástica. Sí, muchas gracias igual, estaremos atentos. Sí, espero. Bueno, si no hay ninguna duda más, espero que nos reencontremos. Quienes tengan propuestas, ya sea porque tienen ganas de presentar algún tema, vienen trabajando algún tema, o bien quieren que trabajemos sobre algún tema y quieren que busquemos a alguien que pueda hacernos aportes, bienvenidas todas las sugerencias, ¿sí? Me pueden contactar a mí, lorena76et@yahoo.com.ar. Escríbelo ahí, Lore, porque no... Sí, o a la LSP también pueden contactarnos, o a María Luisa Reboledo, pero bueno, yo les dejo ahora mi mail, así nos mantenemos en contacto. Creo que está bien escrito. Con varios ya nos conocemos, pero bueno, la idea es mantener un canal de comunicación abierto. Así que bueno, si no hay nada más, muchas gracias. No sé si Tania tenés algún comentario. No, de nuevo, muchas gracias, Marisa, por la conferencia. Fantástico que nos colabores, que nos apoyes en todo este proceso de crecimiento de región, y a todos ustedes muchas gracias, porque por ustedes, los que participan también, es que son posibles estos espacios y de conocernos y de que todos aprendamos cada vez más unos de otros. Muchísimas gracias, Marisa, y gracias, Lorena, por toda la organización. Fantástico. Gracias a ustedes por la invitación y por estar ahí. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, y nos vemos entonces, Bueno, muy buen fin de semana para todos. Buen fin de. Chao. Buen fin de semana.